Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul sorprende al mundo del entretenimiento con una frase devastadora en plena alfombra roja. Una imagen elegante, una mirada fija y unas palabras que lo cambian todo. BT Yerdeyim. Quédate porque lo que está ocurriendo podría marcar el inicio de un nuevo escándalo en su vida amorosa con Burak Özçivit. Durante una de las noches más esperadas del año en Estambul, Neslihan Atagul llegó al evento con un vestido negro de corte clásico y mirada desafiante. Posó ante las cámaras, sonrió levemente y dejó que su fotografía hablara por ella. Pero lo que nadie esperaba fue el pie de foto que publicó minutos después en su cuenta personal, BT Yerdeyim, que en turco significa estoy en el lugar donde todo terminó. Las redes explotaron. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si ese mensaje críptico estaba dirigido a alguien en particular. Y todos los ojos se posaron, inevitablemente, sobre Burak Özçivit. Recordemos que Neslihan y Burak compartieron una intensa historia de amor que, aunque nunca fue del todo confirmada oficialmente, estuvo marcada por complicidades públicas, miradas en eventos y una química que traspasaba la pantalla. Sin embargo, desde hace meses, ambos habían evitado aparecer juntos en cualquier tipo de ocasión. Ya no es solo una frase, es una declaración emocional, comentó una fuente cercana al entorno de Neslihan. Ella ha estado lidiando con un proceso muy duro, y ese comentario fue su manera de cerrar un ciclo. Por su parte, Burak Özçivit no tardó en responder, aunque de manera indirecta. En su perfil, publicó una imagen en blanco y negro de un reloj antiguo, acompañada por la frase, el tiempo pone todo en su lugar. Los seguidores, atentos a cada detalle, no tardaron en interpretar esta acción como una respuesta a la publicación de Neslihan. Nunca quise que terminara así, pero hay cosas que se escapan de las manos, habría dicho Burak a un amigo, según informó un periodista del mundo del espectáculo. La quiero mucho, pero cada uno elige su camino. El ambiente en el evento se tornó tenso tras la publicación. Varios periodistas intentaron obtener declaraciones directas de Neslihan, pero ella se limitó a sonreír y decir, estoy en paz. Y eso es lo único que importa ahora. Lo que está claro es que esa frase, BT Yerdeyim, no fue elegida al azar. Representa una etapa cerrada, un capítulo final y, quizás, el comienzo de algo nuevo. Algunos medios especulan incluso que Neslihan podría estar preparando un nuevo proyecto que marcaría su regreso triunfal a las pantallas, ahora desde una perspectiva renovada y empoderada. Desde entonces, el silencio entre ambos ha sido interpretado por muchos como una tregua emocional, pero también como un distanciamiento definitivo. Lo que parecía una herida cerrada, ahora vuelve a abrirse con una sola frase. Y no es solo una frase cualquiera. Es una confesión, una despedida y una advertencia al mismo tiempo. Una periodista presente en la alfombra roja relató que, tras publicar esa frase, Neslihan se retiró momentáneamente del evento y pasó unos minutos sola en uno de los jardines laterales del recinto. Cuando regresó, lo hizo con los ojos vidriosos pero con una firmeza en el rostro que no dejaba espacio para dudas. Lo pasado no se borra, pero se supera, dijo brevemente a una reportera que intentó acercarse. Poco después, otra pista agitó aún más las especulaciones. El estilista personal de Neslihan compartió una historia donde se la veía en camerino antes del evento,
mirando fijamente su reflejo mientras pronunciaba suavemente, lo que se rompió, ya no se arregla. Esa frase no tardó en viralizarse. Los fans, divididos entre quienes aún guardaban la esperanza de una reconciliación y quienes celebraban la aparente fortaleza emocional de la actriz, llenaron las redes de mensajes de apoyo. Te mereces paz, eres más fuerte de lo que crees, Burak no supo valorarte, eran algunos de los comentarios más repetidos. Y mientras tanto, Burak también fue visto en un evento paralelo organizado esa misma noche en la ciudad. Aunque sonrió y se mostró accesible con los medios, evitó cualquier pregunta relacionada con Neslihan. Pero una frase que dijo no pasó desapercibida: lo importante es saber cuándo retirarse. Una respuesta que, para muchos, confirmaba que había leído y sentido las palabras de su expareja. En una conversación informal con su equipo, un testigo afirmó que Burak se mostró más reservado de lo habitual. No hizo chistes, no se quedó hasta tarde, parecía estar en otro mundo. Y eso no es común en él, explicó. Por otro lado, en medio de todo este revuelo, una reconocida directora de televisión insinuó que estaría interesada en reunir a Neslihan y Burak para un nuevo proyecto dramático. Son una bomba juntos, sería un reto, pero también una oportunidad de oro, dijo. Esta declaración generó opiniones encontradas, algunos creen que sería una catarsis profesional, otros opinan que sería una exposición innecesaria para ambos. Al día siguiente, Neslihan fue captada saliendo de un estudio de grabación. Llevaba gafas oscuras, ropa casual y auriculares. No respondió a las preguntas de los periodistas, pero su expresión era serena. Poco después, subió una nueva historia con un fondo de cielo gris y la frase: a veces, cerrar una puerta es la única forma de abrir otra. Todo indica que Neslihan está enfocada en sí misma, en su recuperación emocional y en nuevos proyectos. No se trata de olvidar, sino de entender y seguir, compartió una amiga suya en redes. Por ahora, la historia entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit parece haber llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, donde las emociones se cruzan con las cámaras y los silencios dicen más que las palabras, nunca se puede dar nada por cerrado definitivamente. Seguiremos atentos a cualquier novedad, porque una cosa es segura: esta historia todavía tiene mucho que decir. ¿Y tú, qué opinas sobre la frase de Neslihan? ¿Crees que fue una indirecta para Burak? ¿O simplemente una reflexión personal? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia en desarrollo.